Buenas noches a todos. Hoy es 19 de septiembre del 2022. Son las 6:34 minutos. Vamos a empezar el caso clínico, un proceso diagnóstico, un paciente con patología respiratoria. Vamos con el grupo 2 y es el tiempo de ustedes, queridos estudiantes. Comencemos. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre un proceso Prendamos diagnóstico cámaras. en Gracias. cuanto a lo respiratorio. Siguiente. Entonces, pues, como lo que vamos a tratar, primero la historia clínica, un resumen. Lo segundo, un resumen de datos positivos. Lo tercero, problemas identificados, los síndromes que encontramos en el caso. Lo cuarto, la patología posible. En lo quinto, Patologías. vamos a mirar la correlación clínica y la paraclínica. La aplicación de las leyes diagnósticas, los procesos fisiológicos implicados y la explicación fisiopatológica de los síntomas. Y como último tendremos las conclusiones diagnósticas que abordamos, los diagnósticos sindromáticos, topográficos o anatómicos y los etiológicos. Sigue. Perfecto. Entonces, en la historia clínica, entonces tenemos un paciente masculino de 40 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 6 meses de evolución. Consistente en disnea de fuerza moderada, tos con expectoración amarillenta mucoide de cantidad moderada, predominio nocturno, fiebre no cuantificada de predominio vespertino y cefalea frontal. Intensidad 6 de 10, opresiva que se irradia a la región temporal y occipital. Aumenta con la exposición de luz y se atenúa con analgésicos. Refiere que hace 15 días presenta un cuadro de astenia, anorexia, pérdida de peso no cuantificada y diaforesis nocturna. Y nos niega adinamia, ortopnea y nos refiere a automedicación con diodriocodeína y acetaminofén con mejoría en el tiempo de los 6 meses. Pero pues ahora el cuadro ya se agudizó. Sigue. Entonces, en el resumen de datos positivos vamos a tener 4 aspectos. Uno es la identificación. Desde que es un paciente masculino de 40 años, es un arquitecto. La enfermedad actual, que lo importante vamos a hablar que es un cuadro de 6 meses, que presenta la disnea, la tos, la cefalea, la fiebre no cuantificada y pues que en los últimos 15 días ya presenta síntomas como anorexia, pérdida de peso y diaforesis. En cuanto a los antecedentes relevantes, tenemos un fumador de 2 cajetillas de cigarrillos diarias hace 10 años y hace 8 meses tuvo un contacto epidemiológico cercano positivo con tuberculosis. En los patológicos niega y antecedentes familiares, un padre con hipertensión y madre con diabetes. Y el examen físico tenemos un paciente alerta orientado en las 3 esferas, longilíneo, deshidratado, fase disneica y cianótica, en decúbito activo preferencial lateral derecho, marcha coordinada sin movimientos anormales. Y en cuanto a los signos vitales, tenemos una frecuencia cardíaca de 55 latidos, respiratoria de 24, tensión arterial 90-60 y temperatura 39,6. Sigue. Entonces, como la identificación de problemas, encontramos 3 síndromes grandes. Uno es el disneico crónico, que porque ya lleva 6 meses con la disnea, que ya es de predominio nocturno, pero pues que ahora ya se está agudizando. El síndrome de consolidación crónico y el síndrome tusígeno crónico, que nos refería que tenía la tos, era más que todo nocturna. Paremos Sigue. un momentico ahí. ¿Listo? Entonces, devuélvete un poquito. Listo. Síndrome, entonces, lo primero, estamos con un paciente con un cuadro crónico. ¿Listo? Segundo, el síntoma predominante yo veo que es tos con expectoración. ¿Listo? O sea que si tiene tos con expectoración por más de 15 días, ahí aparece un buen síndrome, y se llama el síndrome de sintomático respiratorio. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, eh, definición se da para buscar búsqueda activa de pacientes con TBC. Entonces, síndrome de síntoma respiratorio primero. ¿Está perdiendo peso? Sí, señora, hace 15 días Entonces, refiere que pérdida de síndrome peso. de pérdida ponderal involuntaria, ¿cierto? Con manifestaciones respiratorias. ¿Estamos de acuerdo? Síndrome de pérdida ponderal involuntaria con manifestaciones respiratorias. Síndrome de sintomático respiratorio. Tiene disnea crónica, ¿vale? Puede ser síndrome disnéico crónico, ¿vale? Porque ahí caben muchas patologías. Y el paciente tiene fiebre permanentemente. No, señor.
pero decía que tenía fiebre en la enfermedad actual. En el momento que lo examinaron, sí tenía fiebre. Estaba febril. Y él manifestaba fiebre. Sí, Parece que pero no sí. cuantificado. Bueno, no importa. Entonces, acuérdense que es un síndrome febril prolongado, un síndrome febril crónico con manifestaciones respiratorias, porque en cada uno de ellos caben patologías y seguramente usted va a encontrar en denominadores comunes algunas patologías dan síndrome sintomático, síndrome febril, síndrome disneico crónico y síndrome. La pregunta es, ¿de dónde sale la condensación? Mostrame el examen físico, devuelve. Examen físico, examen físico. Deshidratación. No veo el examen del tórax. Profe, sí nos faltó poner el examen del tórax. ¿Y qué dice en el examen del tórax? A la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Es decir, ¿qué tiene que tener un examen físico del tórax para hablar de síndrome de condensación? Cuéntame tú y el grupo, son cuatro o cinco Hola, Doc. integrantes. Dale. Bueno, pues digamos que enfocándonos en lo que nos acabas de decir, pues el paciente en ese caso pues negó, digamos, como algún síntoma o signo específico, pero nosotros en el examen topográfico pues hicimos la descripción. Por eso, y en Profe, topográfico, ¿qué encontraron al teníamos un examen tórax. del tórax para decir mejor dicho, que tiene un síndrome de condensación? ¿Qué tiene que tener para poder decir que uno tiene un síndrome de condensación? En el examen del tórax él tenía la matidez bilateral en vértices pulmonares, murmullo vesicular disminuido, pues en ambos, en el pulmón derecho, y las vértices pulmonares con presencia de estertores crepitantes y Por eso, broncofonía. y para hablar de condensación, ¿cómo está por ejemplo, las vibraciones vocales? Para hablar de condensación. Disminuidas. En el síndrome de condensación, ¿cómo están las vibraciones? O sea, acuerde que la inspección está a disminución de la expansibilidad pulmonar, Doc, había aumento de las vibraciones vocales, tenemos habría matidez aumento en de la las zona vibraciones vocales. afectada, disminución o abolición Claro, del murmullo pulmonar. claro. Abolición del murmullo y matidez a la percusión. Y podría haber pectoriloquia áfona y broncada, También ¿cierto? egofonía. Eso. Entonces, de pronto la egofonía se ve más como en pacientes con consolidación, una caverna por encima. La voz como el 33, cuando hace 33, ¿sí? Pero entonces, bueno, queda la duda si hay síndrome de condensación. Más bien, de pronto, no sé si da como para un síndrome restrictivo pulmonar. En el uno lo ve con disminución de la expansibilidad, lo ve con rugido respiratorio a la auscultación, puede haber matidez, que es lo que da de pronto una patología. Bueno, listo. Entonces, me interesa es que ustedes vayan aprendiendo, pues les digo, hacer el enfoque sindromático le ayuda a uno muchísimo, muchísimo para buscar las etiologías posibles con mayor precisión. Entonces, continuemos, Manuela y compañeros. Bueno, ¿cuáles patologías? Veas que de una se fueron ya al diagnóstico, de una. O sea, solo encuentran tuberculosis como única causa posible, con un síndrome disneico crónico, con un síndrome febril con manifestaciones respiratorias, con un síndrome de pérdida ponderal involuntaria con manifestaciones respiratorias, con un síndrome posible de condensación, pues digamos que valgamos eso, y con un síndrome sintomático respiratorio. La única es tuberculosis. ¿Qué se les ocurre más? Una neumonía, Doc. Bueno, las neumonías bacterianas, y a eso hay que ponerle un poco de apellido. Neumonías bacterianas por estreptococo, neumonías bacterianas por estafilococo, neumonías por Klebsiella, neumonías por hemófilos, neumonías por pseudomonas, neumonías virales, neumonías por micoplasma. O sea, eso es una cantidad. ¿Qué otra patología se les ocurre? Les pregunto, lo único que da todos esos síndromes que yo les digo es la tuberculosis. Un cáncer, profe. Doc, una Totalmente. exacerbación del EPOC. De pronto la edad, aunque a esa edad también pueden haber neoplasias, el cáncer da síndrome disneico crónico,
síndrome de sintomático respiratorio, síndrome febril con manifestaciones respiratorias puede dar, síndrome de pérdida ponderal involuntaria y síndrome de sintomático respiratorio. O sea, si no, todo eso lo da el cáncer. Estoy de acuerdo. Puede dar un carcinoma epidermoide, puede estar dando eso. Generalmente son de pacientes de más edad, pero también lo puede dar, o el adenocarcinoma, que es de gente más joven. ¿Qué otra patología puede dar todos esos síndromes que yo les digo? Doc, yo Eso dije sería una más juicioso. exacerbación del EPOC. Vea, sería más juicioso que ustedes cojan. Mire, apréndanse eso porque eso les sirve a los otros grupos. Ustedes cogen todos los síndromes, todos los síndromes. Cogen el síndrome y vayan a CEDIEL, la semiología de la medicina interna de CEDIEL, de Ricardo CEDIEL. Váyanse a la Harrison y vayan a los capítulos y cojan los listados y tráiganse esos listados. La anatomía, la semiología por signos y síntomas o medicina interna por signos y síntomas sirve muchísimo para hacer estos ejercicios, porque usted va y toma las patologías y entonces de cada síndrome coja las patologías y cuando usted junta las patologías, usted se da cuenta que la tuberculosis, las neumonías, por ejemplo, por Pneumocystis carini, las, los hongos, por ejemplo, la paracoccidioidomicosis o la blastomicosis suramericana, la misma neoplasia, pueden dar en común todos los síndromes que estamos hablando. El absceso pulmonar, las bronquiectasias, todos en común. Entonces usted coge el filtrado y coge esas patologías de las más comunes y le saca características a ver de eso que tiene el paciente. Y con esa se va quedando. Entonces, por favor, ¿queda claro, grupo, y el resto del grupo, lo que estamos diciendo? ¿Está claro o no? O sea, afinen la semiología, la sensibilidad que tenemos frente a eso. Afínenla. Cojan, ahora, si les cuesta trabajo hacer un síndrome, pues cojan los síntomas grandes. La disnea, la tos crónica, la pérdida de peso. Pero mires, una pérdida ponderal involuntaria, eso puede ser muchas cosas. Pero resulta que tiene pérdida ponderal involuntaria con manifestaciones respiratorias. Entonces ya no son todas las causas de pérdida de peso involuntaria, sino las respiratorias. Entonces uno dice, la patología infecciosa crónica, la patología neoplásica, la patología inmunológica, el lupus eritematoso y enfermedades autoinmunes. ¿Sí ve? Entonces, ahí va buscando cosas y denominadores comunes. Bueno, continuemos pues el proceso. ¿Verdad? Es cuando uno llega y se empotra, cierra, cierra la visión y se queda con tuberculosis, se le olvida que existen muchas cosas más que la tuberculosis. Dale, continúe, muchachos. Bueno, entonces nosotros habíamos pues pensado que podía ser lo que decíamos una tuberculosis pulmonar, recordando que eso es una enfermedad bacteriana infecciosa, ser potencialmente grave y pues afecta principalmente lo que son los pulmones. Siguiente. Mire, vuelvo y les digo, yo no quiero ver un grupo que se quede tan corto. En este proceso pueden cometer errores, tranquilos, pero no quiero ver un siguiente grupo que se queda con corto. Y hagan el ejercicio. Yo sé que ustedes tienen muy poquito tiempo, pero para eso están esos libros, para eso está Access Medicine, donde usted simplemente dice, ve, voy a buscar todo lo que produzca disnea crónica. Y se trae el listadito y las características. Coge, si no tienen yo creo que yo tengo la semiología argentina en PDF, se las puedo prestar, de ahí también pueden tomar. Y no se quedan tan sesgados, tan cerrados, tan empotrizados con una sola patología y se les olvidó que existen todas las otras. Entonces, en una siguiente vez no puede pasar eso. Ustedes cogen síndromes grandes y los síndromes le ponen patologías, muchas. Obviamente filtran, porque muchas, usted dice, es un absceso pulmonar. ¿Qué tiene en favor de un absceso pulmonar? No, pues yo diría que todo. El absceso puede ser crónico, el absceso puede ser febril, el absceso puede dar sintomático respiratorio, pero son pacientes muy comprometidos y son crónicos que han hecho, por ejemplo, neumonías antes, que han sufrido enfermedades crónicas, por ejemplo, el EPOC, que tienen enfermedades de pronto de inmunocompromiso. Yo les pregunto, ¿qué está en favor o en contra de que este paciente no tenga una hemocystis carini? ¿Ah?
¿Cómo se llama el neumocistis ahora? ¿El apellido? Neumocistis conglobata, creo que se llama ahora. ¿Sí o no? Que está en favor que no tenga este paciente un neumocistis pecarini o conglobata. Muchachos, Doc, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la puedes repetir? ¿qué está en favor de que este paciente no tenga un neumocistis? Una neumonía por neumocistis pecarini. Doc, pues creo que eso da más a las personas que están infectadas pues que tienen como una inmunodeficiencia por Bueno, VIH. entonces eso. Esas neumonías son pero no sabemos si este paciente la tiene. Y Puede los tenerla, comprimidos. puede también Ujú. tenerla. O sea, si el paciente del Weimar le toma una prueba de VIH, aquí puede ser un candidato a eso. Entonces, pregunto, ¿el neumocistis puede dar un síndrome febril prolongado? Sí, Doc. ¿Sí o no? Eso. ¿El neumocistis puede dar un sintomático respiratorio? También la disnea y la tos. Eso. Síndrome disnéico crónico, síndrome de pérdida ponderal. O sea, el neumocistis puede dar todo. Y es bilateral. Es una neumonía bilateral intersticial. ¿Sí? Entonces, puede ser, puede ser. ¿Qué nos ayudaría? Claro, le tomamos un VIH es positivo, el paciente tiene un VIH y tiene un cortejo sintomático del SIDA. Entonces, eso. ¿Cierto? Puede ser una micosis, muchachos. Puede ser una paracoccidioidomicosis, pregunto. Pues, Doc, Pregunto. si tuviéramos, digamos, un resultado de VIH positivo, pues podríamos asociarlo a neumocistis. Bueno, esa es la que ya habíamos dicho, el neumocistis, pero puede ser una micosis pulmonar. ¿Ah? ¿Dónde da la micosis? En nuestra región hay micosis a la lata. Nosotros tenemos agricultores a la lata. Y pregunto, ¿da síndrome febril crónico? Sí, Doc, ¿Da pero eso es síndrome? más eh, pues digamos que él nos refiera, que el paciente nos refiera que tiene como, no sé, que trabajan en algún cultivo o alguna cosa así, porque eso es Sí, más pero no es micótico. absoluto. Esa es la población que más les da, son los agricultores. Pero no es absoluto. Incluso puede coexistir la tuberculosis con la micosis. Doc, Entonces, también ojo, es común que muchachos. tengan expectoración con sangre en la micosis. No, la TBC la da, la micosis la da, la neumocistis lo da, el neoplasia lo da, o sea, la hemoptisis como tal puede dar en cualquiera de esas patologías, en las bronquiectasias, en los abscesos pulmonares, también puede dar. Entonces, no es tampoco razón para decir que no lo hay. Casi que necesitamos paraclínicos para eso. Muy bien, entonces sigamos pues, pero espero que les quede la idea grande de lo que estoy vendiendo. Listo. Correlación Listo. clínico-paraclínica. Entonces, en la correlación clínica, pues teníamos que pedir lo que era el cultivo de esputo, el radiografía de tórax, la prueba cutánea y sanguínea de tuberculina y pues ya con el diagnóstico clínico. Y ya pues lo que hemos hablado, también sería bueno haber pedido una prueba de VIH. Claro, claro, total. Listo. Doc, entonces yo tengo una pregunta. Entonces, siempre que sospechamos de una neumonía, ¿es bueno pedir una prueba de VIH o es Pues depende? depende porque estamos hablando de un paciente crónico. De pronto en un paciente agudo tiene que ser un paciente de riesgo. Si es un paciente de riesgo, porque es un paciente promiscuo, un paciente con homosexual, un paciente que usa drogas de inyectadas, ese paciente hay que pedir el VIH, pero digamos que más son los crónicos. En este caso, por ejemplo, yo creo que es mandatorio pedir un VIH. Mandatorio. ¿Listo? Listo, Doc. Siguiente. Prendan cámara que yo quiero verlas o verlos. No sé si ahí se ve. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la correlación clínico? ¿Y qué dijeron de la correlación? ¿O no tiene nada? ¿Ok? No, pues ya más adelante vamos a hablar como más a fondo de cada cosita. No. Bueno, la próxima correlación clínica, ustedes dicen, ¿qué le pedimos al paciente y qué salió? Para ver si les lo van a mostrar después, no hay problema, pero hubiera sido bueno mostrarlo ahí. Listo. Aplicación de leyes. Entonces, en la aplicación diagnóstica hablamos de la ley de la parsimonía, que este es cuando un paciente pues presenta varios síntomas Parsimonia. de parsimonia, sí, que es cuando un mismo paciente presenta varios síntomas, entonces es lo más probable es que haya sido causado por un mismo agente etiológico, que nos Sí. ocasionó como Varios dosis. signos y síntomas aparentemente de sistemas diferentes. De pronto en este paciente tiene mucha cosa, tiene disnea, tiene tos, aunque todo respiratorio. Tiene fiebre, tiene pérdida de peso, no sé qué más tiene.
Claro, hay que pensar que haya un solo germen, no varios. Aplica mucho cuando hay como varios sistemas comprometidos. La parsimonia aplica mucho, sobre todo con las enfermedades sistémicas. La TBC es una de ellas, porque puede producir muchos sistemas. Y entonces uno dice, ¿será que hay varias patologías juntas? Puede ser, pero lo más posible es que haya una sola. Muy bien. ¿Y en ese caso cuál? Listo, entonces digamos que tos mayor a 3 meses, tos con sangre o esputo, pérdida de peso, fiebre, falta de apetito, fatiga, dolor en el pecho y escalofríos. Siguiente. Listo. Y en ese caso, pues la parsimonia, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería? Vea, ese berraco se le olvida todo lo otro. Venga, devuélvase, por Todo favor. lo que hablábamos, la tos mayor a 3 meses, Por la eso, pérdida de pero esos son peso, los síntomas que tiene, que hacen pensar en una sola patología. ¿Cuál es esa patología? todo por la que estamos hablando, la Pues obvio, tuberculosis. pero hay que decirla. Pues paciente que Ah, tiene tos, tiene pérdida de peso, tiene disnea, tiene TAN, puede tener hasta ictericia, puede tener, ¿qué digo yo? Puede tener diarrea crónica porque tiene una TBC también allá. Entonces, lo más posible es que sea la TBC. Y es la única ley que van a aplicar. ¿Cuál otra ley? no, pues hasta ahora nosotros teníamos esa, habíamos No, pensado en la pero ley ¿cómo de la así? Y entonces, parsimonia. por ejemplo, la ley de lo más frecuente que van a aplicar. ¿Qué sería lo más frecuente en un paciente en nuestro medio con un síndrome constitucional, con un síndrome febril, con un síndrome respiratorio, con un síndrome de sintomático respiratorio? ¿Qué sería lo más frecuente? O sea, ¿qué patología sería la más frecuente? Claro, claro. COVID. No, pues COVID con... Poco. No, COVID no. Pues Pues Doc, si son tiene, si tiene pacientes esa 6 meses. sintomatología y no tenemos una. Ah, ok, sí. Seis El meses, que tiempo es, de si fuera evolución. Sí, sí, aguda, sí, sí, sí. pero es 6 meses. Ahora, si fuera aguda es una neumonía Ujú. bacteriana, pero esto es crónico, 6 meses con ese cuadro de evolución. Entonces, ahí les pregunto, ¿cuál es la patología más frecuente? Pues, ustedes la tienen. Tuberculosis, Pues es tuberculosis. lo primero, mire, escúchenme, Doc, el pero no síntoma, entiendo cuál es el error si estamos hablando de esa patología ya anteriormente. no, el error es que ni siquiera ponen la ley, pongan la ley. No es que se Doc, empotraron, a ustedes les pasó, se empotraron y se les olvidó todo lo otro. Por eso les digo que esa TBC debería ser un diagnóstico al final. Debería ser una de tantas las que consideren para llegar al final a decir, ah, tenía un beta de esputo con un cultivo positivo, una coloración de Nielsen en un seriado de esputo positiva. Eso ya es diferente, ¿sí? Pero, ese se llega al final, no se llega tan rápido. Entonces, si ve, ¿qué ley nos falta? ¿Qué ley nos falta? Yo les he dado 4 leyes acá siempre, que es la ley de la parsimonia, la ley de lo más frecuente y la ley de la prioridad. La prioridad. En este caso les pregunto, ¿cuál es la ley de la prioridad aquí? ¿Qué es mandatorio descartar en este paciente? Porque compromete igual la vida del paciente, porque compromete la función, porque compromete el estado general del paciente. Doc, pues estar seguros que estamos en una presencia de una tuberculosis y no un cáncer. Mire, la TBC sigue siendo prioritaria. En este caso, la prevalencia sigue siendo igual, la prioritaria sigue siendo igual a lo más frecuente. O sea, para mí, en este paciente hay que descartar una tuberculosis. Y ojo, prioritariamente, de pronto con las imágenes y cosas de esas, que no haya de pronto una neoplasia, porque usted puede tener las dos cosas. Que no haya incluso un VIH. Este paciente es prioritario descartarle un VIH. Muy bien. ¿Y qué dice la ley de Agatha Christie? ¿Cuál es la ley de Agatha Christie en este paciente? Espero que el Creo próximo grupo que hay que se faje con asimilar esto. cada caso, pues utilizar el pensamiento clínico y el sentido común, como también hacerse preguntas de cómo pudo el paciente adquirir la bacteria. No, eh, ese es Agatha Christie. Yo ya les mostré sí, a ustedes No, el camino. la Agatha Christie es como si una simulación de quiénes son los actores, quién es el Es una cirujano. novela policíaca. Ajá. Claro. Entonces, ¿cuál es la escena del crimen? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es el principal órgano comprometido? Doc, el pulmón. Pulmón. Entonces, la escena del crimen es el pulmón, mucho el intersticio y los alvéolos. Listo. ¿Cuál es el arma homicida? El Mycoplasma pneumoniae.
Micoplasma, ¿por qué micoplasma? Digo, La bacteria. Mycobacterium tuberculosis. Si es que al final es esa. Listo, ¿cuáles son los cómplices? ¿Cuál puede ser el cómplice acá en este caso? ¿Ese paciente es fumador? ¿Es fumador? ¿Ustedes dijeron que sí o no? ¿Qué hubo? ¿Se fueron o qué? sí, doc. Entonces es Entonces, fumador. como es un factor de riesgo, entonces en este caso, pues sí. Claro, fumador. Sí, yo no sé si es desnutrido, no lo vi por ningún lado. Pero esos son los cómplices. Todo lo que hace que el cuadro aparezca, el que haya vivido de pronto en condiciones de hacinamiento, el que tuvo un contacto previo de pronto, eso También facilitó tener el contacto previo eso, por facilitó epidemiología. el contacto. Entonces, Él es sedentario y muchachos, la dieta no es saludable, entonces también sería no eso. se les olvide, no se les olvide. Apliquen leyes. La ley de la más frecuente, la ley de la prioridad, la ley de la parsimonia y la ley de Agatha Christie. Son las mínimas leyes que deben aplicar. ¿Listo? ¿Listo o no? Bueno, Sí, señor. continuemos. Bueno, entonces los procesos fisiológicos implicados, como sabemos, es la tuberculosis causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que a menudo tiene un periodo de latencia después de la infección, que es de 2 a 3 meses, y lo que va a afectar habitualmente son los pulmones, generando síntomas como la tos productiva, la fiebre, la pérdida de peso, el malestar general, y que el diagnóstico pues generalmente se establece con el frotis y el cultivo de esputo. Eh, También se puede realizar con pruebas moleculares, y el tratamiento pues es con antibióticos durante 6 meses. Siguiente. Bueno, las complicaciones diagnósticas que que tiene esta enfermedad pues es la disnea del paciente, la fiebre, la tos con expectoración que puede ser aguda o crónica y la pérdida de peso que tiene el paciente. Siguiente. Bueno, en diagnóstico sindromático, como ya lo habíamos dicho, está el síndrome sintomático respiratorio, el síndrome ponderal involuntario, el febril prolongado, el disneico crónico, el síndrome de conciliación crónico y el síndrome tusígeno crónico. Bueno, ¿Sí? iniciando con los procesos de diagnóstico, pues iniciamos con el diagnóstico topográfico, donde pues tenemos ese RX que vemos pues ahí en la presentación, donde podemos observar pues adenopatías a nivel del hilio pulmonar derecho, pues es obviamente asociado digamos que a imágenes parenquimatosas y también pues esto nos da una manifestación de tuberculosis primaria. Digamos que el diagnóstico diferencial, pues tenemos que considerar que no va a ser ni un linfoma ni un cáncer pulmonar porque pues no veríamos este tipo de RX. El diagnóstico etiológico, pues ya sabemos que la tuberculosis pues, es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esas bacterias pues por lo general atacan a los pulmones, pero pues también pueden atacar digamos que otras partes del cuerpo, como digamos los riñones, el cerebro. Y tenemos que tener claro que no todas las personas que están infectadas por las bacterias de la tuberculosis pues se enferman. Recordemos pues que como en algún momento lo vimos, existen dos afecciones relacionadas a la tuberculosis, pues una puede ser la tuberculosis latente, que, y pues la enfermedad de la tuberculosis, si no se trata pues esto ya adecuadamente, esta podría pues ser mortal. Recordemos que hay muchas personas que tienen la tuberculosis latente que nunca presentan signos y síntomas, digamos que a veces cuando hay una baja de defensa o algo así, digamos que se podría pues ver un tipo de sintomatología y otros pues que adquieren ya o que tienen la tuberculosis que presentan pues toda la sintomatología que hablamos anteriormente. Como características principales de esta parte, digamos, etiológica, recordemos que el Mycobacterium tuberculosis tiene una prevalencia del 98% en todos los casos y las patologías por tuberculosis, es un bacilo
aerobio estricto, es de crecimiento lento, una resistencia de acción bacteriana. Bueno, pues acá hay una imagen que encontramos pues muy chévere, donde nos muestra pues la parte del Mycobacterium tuberculosis, donde pues señala cada una de sus partes, cuáles son sus características, de las cuales pues ya nombré anteriormente. Entonces, como diagnóstico específico, pues recordar pues que en este caso, aunque pues nos faltaron un montón de cosas, finalmente nuestro diagnóstico específico por el tiempo de evolución en las diferentes características que nombramos anteriormente, pues nos vamos a un diagnóstico específico de tuberculosis pulmonar. Recordemos pues que estas bacterias de tuberculosis se activan si el sistema inmunitario no puede evitar que se multipliquen, y cuando estas bacterias pues están activas se empiezan a multiplicar en el cuerpo y pues esto llamamos enfermedad de tuberculosis. Muchas personas con enfermedad de tuberculosis siguen transmitiendo pues las bacterias a personas con pues, el paso de tiempo, sin tener, digamos, que un tratamiento, digamos, estricto. Recordemos que ese tratamiento a veces se puede prolongar hasta 6 meses. Siguiente. Nos gustó mucho esta imagen. Acá podemos, digamos que es un resumen muy chévere de lo de la tuberculosis, de todo lo que tiene que ver, digamos que en la parte izquierda, la parte de arriba izquierda nos habla de cómo se contagia. Tenemos 3 ítems importantes. Recordemos pues que es de persona a persona a través del aire. La persona contagiada pues puede toser, puede estornudar, puede escupir, y esto lo que va a hacer es escupir, digamos que unos bacilos, y expulsar estos bacilos de la tuberculosis en el aire. Y pues basta que una persona inhale un poquito de esos bacilos para que pueda quedar infectada. Hacia el lado derecho encontramos las complicaciones, digamos que esas ya son a una parte mucho más crónica, y en la parte de abajo pues nos hablan del tipo de infección. La tuberculosis, recordemos que anteriormente hablé de una tuberculosis latente, que no tiene tantos gérmenes, digamos que va a estar en nuestro organismo como en un estado inactivo y no puede pues contagiar a otros. Y en la tuberculosis activa tiene un gran número de gérmenes activos en el cuerpo que se van a empezar a multiplicar, y se presenta pues con uno o más síntomas de los anteriores, o con uno o más síntomas de los síndromes anteriores que mencionamos. Digamos que en la parte infecciosa, cuando el pulmón se contagia se contamina pues con la bacteria, en muchas ocasiones el sistema inmunológico impide su propagación, o muchas veces el sistema inmunológico está debilitado y la bacteria empieza a propagarse por todo el cuerpo. Acá podemos ver en esta imagen, aunque pues es muy didáctica, vemos un pulmón enfermo y un pulmón sano. Y finalmente pues encontramos los síntomas a la parte derecha, que tenemos pues eso, tos intensa, ese dolor en el pecho, esa pérdida de peso, esa fiebre, sudoración nocturna, en algunas ocasiones tos con sangre y debilidad. Recordemos pues que los síntomas y los síndromes que encontramos anteriormente pues pueden variar, porque nosotros debemos siempre pues evaluar cada paciente de forma independiente, porque no todos van a presentar la misma sintomatología. ¿Listo? Vea, por ejemplo, entonces miren muchachos, la próxima pues. Cuando yo les hablo de procesos fisiológicos comprometidos, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los procesos fisiológicos pulmonares más importantes? ¿Cuáles tienen ustedes en la cabeza? ¿Cuáles son los procesos fisiológicos pulmonares más frecuentes? El primero. ¿Qué hubo? Cualquiera, pues. El intercambio de gases. Pero antes de eso, ¿qué es lo primero que hay? Ventilación. Ventilación. Después, ¿qué hay? Intercambio de gases. Difusión. Después, ¿qué hay? Perfusión. ¿Listo? Entonces, ustedes toman ese proceso fisiológico, lo repasan rapidito, hablan del espacio muerto, del espacio fisiológico, hablan de la unidad alveolo-capilar, y de eso, ¿qué está comprometido? O sea, una vez vean eso, entonces hacemos el repaso de la parte fisiopatológica, y en tuberculosis hay mucho para decir. O sea, ¿por qué un paciente hace síndrome febril prolongado? ¿Por qué un paciente hace
síndrome disnéico crónico? ¿Por qué un paciente hace sintomático respiratorio? ¿Sí? ¿Y por qué el paciente hace síndrome de pérdida ponderal involuntaria? Ahí, tomando desde los procesos fisiológicos, explican todos los procesos fisiopatológicos. Yo les pregunto, ¿qué es lo que más se compromete en un paciente tuberculoso? Pregunto, ¿la ventilación, sí o no? Sí, ¿Se compromete? ¿Qué más? ¿La difusión se compromete? ¿Se puede comprometer o no? sí, doc, pues si no se trata a Claro, porque tiempo, el sí. paciente tiene engrosado la membrana alveolo capilar. O sea, acuérdense que la tuberculosis da muchas cosas. La tuberculosis da consolidación neumónica, la tuberculosis da una enfermedad granulomatosa crónica, la tuberculosis da fibrosis, tuberculosis da una patología restrictiva, pero también puede dar una patología obstructiva. O sea que explicando eso, explican todo lo que el paciente sintomáticamente tiene. Entonces, cuando revisen procesos fisiológicos, les he dicho, tomen de todo lo que más está comprometido en el sistema, estamos hablando del pulmón. Entonces, toman de eso cuáles son los procesos fisiológicos. Después, explican lo fisiopatológico. Entonces, si quieren explicar qué pasa con el bacilo micobacterio, cuando el bacilo micobacteriano hace una reacción inflamatoria, forma un complejo primario, luego hay un encapsulamiento, hay una reacción primaria, localmente inflama los ganglios, posteriormente hace una reactivación y ahí es donde presenta la infección propiamente. Y en el pulmón presenta todo el fenómeno inflamatorio con necrosis caseosa, con formación de granulomas, bueno, todas esas cosas, pero entonces es mucho más fácil si lo tratan de explicar de esa manera, pues que yéndose de una vez a lo que yo les digo, o sea, se casaron con que era una tuberculosis, se les olvidó que existen un poco de patologías más. Esa es como la idea. Voy a tomar lista. Voy a tomar lista y lo voy a hacer porque aquí hay unos cuantos que parece que se quieren parrandear este espacio. Entonces, Ana María Gudelo, Presente. Jonathan Ricardo Arcila, Jonathan, listo. Angie Paola Bernal, hola, ¿qué pasa con Angie? Que les pregunté en el grupo y nadie me preguntó. Que Angie Paola no la vi en Q10, perdón, en Moodle. ¿Ella no está? Muchachos, Doc, pues ella está matriculada en el curso, pero pues no sé el motivo de su inasistencia. sí, porque tampoco, en Moodle tampoco existe, ¿cierto? O sea, no tiene nota. Bueno, Estefanía Hoyos, Presente, doc. Johnny Leandro, Presente. Juan José Mogollón, Presente, doc. Stephanie Ortiz, Stephanie, Profe, a ella se le acaba de ir el internet. seguro. Sí, ella estaba conectada. Bueno, Sara Lucía Ospina, Sara, Presente. Benjamín Pérez, Presente, profe. Víctor Manuel Rojas, Víctor Manuel, Ana Isabel Salinas, Presente. Manuela Suárez, Manuela, Presente, profe, presente. perfecto. Laura Camila Betancourt, Laura Camila, Laura, Laura Camila no está entonces. Carlos Andrés Caicedo, Presente, profe. Miguel Ángel Castilla, Presente, profe.
Santiago Castro. Presente, profe. Manuela Celis. Presente. Manuela Cifuentes. Presente. María José Cifuentes. Angie Vanessa Díaz. María José Cifuentes. María. Angie Vanessa Díaz. Presente. Lina María González. Presente. David Guerrero. David. Presente, doctor. Melissa Hernández. Presente, profe. Francisco Javier Herrero. Presente, doctor. Cheri Tatiana Osorio. Presente. Juan David Padilla. Presente. Erika Joana Sinisterra. Presente, doc. Y Balakixis Eirine. Balakixis. Profe, ella se está cambiando del celular al computador, ya se conecta. Perfecto, bueno. Listo, muchachos. Para el grupo 3 que sigue dentro de 8 días, mañana, por ahí mañana, pasado mañana, les mando el caso. Les voy a facilitar un caso de sistema digestivo muy bueno. Muy bueno, espero que se fajen. Ya no van a tener que irse a buscar a la literatura y no les voy a dar el caso. Voy a tratar de los que siguen y darles el caso. Van a tener la primera, lo que hacemos ahora, los primeros 40 minutos o máximo una hora. Vamos a tener esto y les voy a dejar siempre una tareita para la segunda hora a partir de la próxima semana. ¿Listo, muchachos? Creo que podemos parar acá. ¿Cierto? Listo. ¿Alguna pregunta?